chicos, bienvenidos a un video en el que vamos a salir más bien de una duda que me preguntan mucho de cómo hacer que tus jugadores crezcan mucho. Esas jóvenes promesas que tenemos ahí, como ese que tienen ahora mismo en pantalla, bueno, ese ya ha crecido bastante, pero hay otros que inician en 60, 62, 69, etcétera, etcétera, y queremos que crezcan. Tengo que decirte algo, y es que realmente no hay un truco, no hay una receta, no hay nada secreto, no hay un glitch, o al menos yo no sé, en este FIFA, ni en el FIFA anterior hay nada que se relacione o que se pueda hacer para que los jugadores crezcan. Realmente en esta parte tal vez te vas a decepcionar porque no hay nada de eso, eso no existe. Tienes que hacer cosas muy normales para que el jugador crezca. ¿Cuáles son esas cosas normales? Pues ya las vamos a hablar. Vamos a tener en cuenta, en este caso tengo un equipo de cuarta división, que es pues el modo carrera tal vez más difícil que podamos tener, ¿no? El más entretenido, entre comillas. Aquí te voy a mostrar una lista de los jugadores con más potencial del juego. Estos jugadores, así no los entrenes, van a crecer muchísimo, pero pues evidentemente no vas a poder tener a ninguno con este modo carrera, porque en el momento en que puedas fichar a alguno ya van a tener mucha edad, etcétera, etcétera. Y para la primera temporada evidentemente no vas a poder tener ninguno, pero pues te repito más bien, los jugadores con gran potencial pues van a crecer sí o sí, pero hay jugadores con muy poca valoración global, muy jóvenes de 16, 17 años, que van a crecer muchísimo porque tienen potenciales gigantes. Antes de iniciar, me gustaría que por favor le dieras un vistazo al canal y si te gusta que por favor te suscribas y que me dejes un poderosísimo like si este video te ha resultado útil, porque eso me ayuda mucho con la plataforma para que la plataforma recomiende el video y llegue a más personas. Así que por favor te recomiendo que me dejes un poderoso like. También te recomiendo que si tienes algún tip o tienes algo interesante que aportar a la comunidad de FIFA modo carrera, pues que es lo que hacemos en este canal, me la dejes en los comentarios. Por último, decirte que en las tarjetas tengo videos que te van a interesar mucho. Vamos a estar hablando de los jugadores más rápidos, vas a encontrar videos de los mejores jugadores jóvenes, etcétera, etcétera. Todo eso lo vas a encontrar en las tarjetas. Ahí vas a encontrar contenido muy útil. Vamos a iniciar. Como dije, chicos, aquí lo primordial es dejar claro que no hay ningún truco, no hay ningún atajo para que estos jugadores crezcan de manera abrupta, a no ser de que haya algún software o algo, pero yo personalmente no sé, no lo conozco, nunca lo he usado, así que pues nada. Siempre me dicen por qué tus jugadores crecen mucho. Es por esto, muchachos. Lo primero podría ser el entrenamiento, ¿no? Hay que darles entrenamiento, pero tal vez lo mejor podría ser el plan de entrenamiento. Aquí, como pueden ver, encontramos un canterano de 69 media, a tener muy en cuenta eso, ¿no? A tener en cuenta los canteranos. Yo siempre suelo cogerlos de 60 para arriba, de 60 para abajo esas valoraciones no me gustan mucho, pero bueno, aquí tuvimos la suerte de encontrar un canterano de 69 de valoración global. Primero, yo creo que lo más importante podrías empezar con el plan de desarrollo, muchachos. Esto viene implementado desde FIFA 21 y esto, aunque no lo crean, ayuda muchísimo a que los jugadores crezcan. Esto ayuda mucho. Vamos a darle un plan de entrenamiento. Para los que no sepan, simplemente, bueno, en mi caso yo normalmente escojo el que menos semanas me exija, porque al final de cuentas todos los vamos a ir cogiendo poco a poco. El juego nos va a ir diciendo en qué momento hay que cambiar el plan de desarrollo, y yo pues normalmente siempre escojo el que requiera menos semanas. Ahí, como pueden ver, los gráficos van cambiando, los números, dependiendo de la opción que escojan. Nunca lo dejes acá, realmente no es buena idea. Escoge uno. En este caso yo voy a escoger, como este señor es mediocampista, voy a escoger este, ¿ok? Entonces, por favor, primero que todo, tener muy en cuenta el plan de desarrollo. Ya hecho esto del plan de desarrollo, pues ahora sí más bien nos venimos aquí, porque pensaba que era mejor primero entrenarlos, y no. Lo mejor es esto, muchachos. Aquí ya hecho lo primero, que es el plan de desarrollo, vamos a el entrenamiento. Muchos tal vez sé que les puede dar pereza hacer esto porque es un poco cansón, pero definitivamente el truco para que los jugadores crezcan es hacer los entrenamientos, muchachos, pero no simularlos todos. Los primeros 4 o 5 entrenamientos, por favor, háganlos porque son vitales para que el jugador crezca. Y lo más importante, obviamente, jueguenlos y saquen buenas puntuaciones. Así pierdan tiempo, pero hasta que no saquen una puntuación mínima de B, no avancen. Digamos,
la A y la B para mí son las suficientes, pero hay que hacerlo los primeros 5 entrenamientos de cada temporada, bueno, más que todo de la primera y la segunda temporada. Ya saben que durante el resto de la temporada ya simplemente es simular y ya no tienen que hacer nada. Repito, hagan los entrenamientos, pero jueguenlos y saquen buenas puntuaciones. Eso es vital para que el jugador crezca o todos los jugadores crezcan. Y por último, creo yo que el tip, uno de los, de las cosas más importantes también para que crezcan los jugadores, chicos, es los minutos, ¿no? Tienes que darles muchos minutos, entonces asegúrate que en tu plantilla no tengas tantos jugadores para una misma posición. Miren, aquí tenemos 6 delanteros. Si este jugador que tenemos ahora mismo seleccionado, el señor Wilson, le damos, no sé, 10 partidos, pues va a crecer más rápido que de pronto este señor, no sé, este que está aquí o alguno de estos que son delanteros también, ¿no? Pero si les doy de a partido a cada uno, pues van a crecer más lento, porque muchas veces también me dicen que por qué mis jugadores crecen tanto. Aquí en este canal todo lo que se hace simulado, entonces ahí yo pienso que hay una pequeña diferencia entre los que juegan los partidos. ¿Por qué? Porque cuando simulas, la IA o la CPU automáticamente escoge bueno, tú pones esta plantilla así, pero en algún momento hace cambios y puede meter, más probablemente va a meter de los delanteros centros, en este caso digamos de estos 3, los más opcionados a que van a entrar no van a ser estos 2 evidentemente, sino tal vez uno de estos 2. Entonces, por eso creo que pueden crecer más rápido. Yo simulo todos los partidos, mientras que si tú lo juegas, pues tú mismo haces el cambio y de pronto en una simulación mi jugador o este jugador que tenemos, Wilson, ahora mismo puede hacer gol, pero si tú juegas puede que no hagas el gol. ¿Me hago entender? Eso es lo que básicamente puede estar pasando en el momento de que los jugadores crezcan más, chicos. Es tal vez por eso, porque en serio los jugadores o la CPU más bien suele escoger los jugadores y en fin, hacer todo el trabajo, ¿no? Y si un jugador tiene potencial, la CPU le va a dar más relevancia a ese jugador, mientras que si tú lo juegas, entonces la relevancia se la das tú a aquel jugador, ¿no? Bien, en un partido hay que tener en cuenta que no todas las veces te puedes llegar al área con el mismo jugador y hacer gol, ¿no? Que eso es lo que hace que crezcan y que se destaquen. Entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Y como dije, tener también muy en cuenta el tema de los fichajes. Hombre, también trata de buscar jugadores jóvenes que tengan buen potencial, ¿no? Que tengan harto potencial. Ya te dije que en las tarjetas encuentras un video en el que vas a poder encontrar esos jugadores. Te tengo una lista de jugadores interesantes, pero no fiches tantos jugadores. No fiches tanto. Trata de mantener una plantilla cortica. Yo creo que de aquí para arriba, lo que son suplentes y la plantilla inicial, con eso estás bien, y tal vez por ahí una reserva. El resto envíalos a préstamo, pero deja los jugadores que vas a utilizar, porque si los dejas y no los vas a utilizar, pues obviamente no van a crecer como quisieras. Ese es mi tip, o ese es mi consejo para que los jugadores crezcan. Repito, no hay un truco, no hay nada hasta el momento que yo sepa, no. Y la verdad es que si lo hubiera, no valdría la pena utilizar un software o algo para que los jugadores crezcan. Se perdería la esencia del juego como tal. Este ha sido mi consejo, muchachos. Espero que les sirva, espero que lo comenten, dejen un poderoso like, que me dejen sus tips también en los comentarios y que estén pendientes porque se vienen más cosas. Sin más me despido, poderoso like, adiós.